Retomamos el tema que planteábamos al comienzo, el tema de las hordas, este testimonio clave que ha conseguido Jorge en la mañana de hoy, porque alguna información, algunos indicios tuvimos la semana anterior. Exactamente, y claro, nosotros no dejamos de sorprendernos. Ayer recibíamos estas imágenes en Periodismo Ciudadano y las compartíamos con ustedes junto al testimonio de los vecinos de la avenida Perón Este, que estaban sorprendidos, asombrados por la presencia de las hordas, que ya no es sorpresa para ellos, pero acompañadas las hordas de una especie de cuidado por móviles policiales y también por móviles del ente de prevención urbana. Se preguntaban los vecinos, ¿acaso están cuidando a las hordas? ¿Les están liberando el terreno de alguna manera para que puedan correr picadas en la avenida sin que haya ningún tipo de inconveniente? ¿Qué es lo que está pasando? Que los policías y los agentes de tránsito no hacen nada para frenar las hordas, que frente a ellos, frente a sus propias narices, actúan de una forma sumamente peligrosa para su propia vida y la vida de los demás. Claro, y empezó ya desde la semana pasada, empezamos a recibir algunos mensajes que los comentamos al aire, que decían que algunos policías habrían sido sumariados cuando intentaron detener las hordas. Y bueno, creo que estamos en condiciones de confirmar que sí, efectivamente, 6 policías han sido sumariados por intentar detener las hordas. ¿Qué significa que hayan sido sumariados? Que son mandados a hacer tareas pasivas y solo cobran el 30% del sueldo. Ahora, esto despierta muchos interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué fueron sumariados? ¿Por la metodología que usaron estos policías? ¿Qué pasó? Eso por un lado. Después, por el otro, encontramos acá la explicación de por qué siguen las hordas adueñándose de la calle y los policías mirando. Claro, con este antecedente, ¿qué policía se va a animar a actuar? Exactamente, bueno, eso es la presunción que tenemos nosotros, pero está Jorge Dominici aquí en el estudio para contarnos más sobre esto. Estuviste, Jorge, desde hace tiempo estás trabajando este tema, desde aquel primer dato que llegó, que alertaba sobre policías que habían sido sumariados. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Siempre se ha venido escuchando que a veces los policías temen en proceder de tal o de cual forma, justamente por temor a provocar algún hecho que después, de alguna manera, se termine convirtiendo en una especie de boomerang y les termine perjudicando. No tuvo trascendencia pública el hecho de que 6 efectivos policiales fueron recientemente sancionados. Fueron pasados a situación pasiva. ¿Qué implica esto? Que se les retira la placa, el arma reglamentaria, y que del total del salario solo cobran el 30%. Pero también hay que tener presente que además existe la posibilidad, por ejemplo, que si alguien tiene un ascenso próximo, este pase directamente hacia el año próximo o no pueda ascender, para hacerlo realmente más simple. Entonces, ¿qué ocurre? Uno se pregunta, si realmente los policías tienen que trabajar en esas condiciones, ¿pueden salir a la calle a realizar la tarea que corresponde? ¿Están realmente dispuestos a llevar adelante esto? Bueno, hoy tuvimos la oportunidad de dialogar con alguien que lo hace desde el anonimato. Prefiere no dar la cara, prefiere no decir su nombre, pero nos cuenta lo que ocurrió por allá por el mes de marzo del corriente año en esta esquina que ustedes veían ahí. Alguien que le tocó presenciar el hecho. Así es, alguien que vio lo que pasaba y alguien que sabe y conoce muy de cerca lo que ha ocurrido y que de alguna manera termina respondiendo a estos interrogantes que estábamos planteando. A ver, ¿tiene la policía la libertad de actuar? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay una persecución? ¿O qué pasa si provocan una caída y alguien termina con algún tipo de lesión? Aún así, siendo una lesión leve. Bueno, hoy tuvimos, como decíamos, la oportunidad de dialogar con esta persona que nos cuenta lo que ocurrió por allá por marzo del presente año, justamente en un control de estas hordas y las consecuencias que posteriormente trajo para 6 efectivos policiales, 4 suboficiales y 2 oficiales, que fueron pasados a situación pasiva y que algunos de ellos ahora ya habrían retornado nuevamente a trabajar, otros no lo habrían hecho, pero que ponen al descubierto
de qué manera a veces la policía está quizás condicionada para realizar este tipo de controles. A las 22 horas se disponía que empezaba el operativo, en donde en calle Sarmiento y Mosconi se cruzan el grupo Oción con las hordas de motocicletas, las cuales al notar la presencia policial empiezan a sus tareas habituales de delincuencia y contravencionales, donde una de esas motos se le sale la cadena, por lo que inmediatamente los efectivos van al control de la misma y de los ciudadanos que la conducían. Al percatarse la horda restante de que estaban controlando a uno de sus pares, aproximadamente entre 70 y 80 motocicletas regresan al lugar embistiendo a los efectivos. Para evitar una posible colisión, estos se ponen en forma paralela y de frente a ellos. Al notar los contraventores y delincuentes de que no cesaban la policía, deciden retirarse del lugar. Previo a esto, arrojar elementos como piedra e insultos. Se esperó entre 30 a 40 minutos que llegara el ente municipal EDECOM para colaborar y secuestrar la motocicleta en cuestión, ya que era preparada para picadas y estaba sin documentación, cosa que nunca llegó. Se habla constantemente que no hay participación del ente municipal con la policía. Y momento en el que se seguía esperando, llegan dos motocicletas más al lugar, por calle Mosconi se conducían. Una de ellas, al notar la presencia de los efectivos uniformados de negro, continúan su marcha por Mosconi. La restante dobla en calle Sarmiento hacia el sur, y uno es el momento en donde uno, el efectivo, el oficial, va hacia él con señas de que frenara la moto, y a su vez verbales le iba diciendo frene la moto, hace caso omiso, pone en riesgo todo el equipo y los civiles que se encontraban en el lugar, por lo que el efectivo toma como medida preventiva para la protección de sus subordinados, efectúa una maniobra que se denomina patada frontal. Este golpe da en la motocicleta, en la parte trasera, a la altura de la parrilla o el asiento del acompañante, provocando la caída del ciudadano que la conducía. Inmediatamente los efectivos lo levantan, le preguntan si necesitan servicio de emergencia. Uno de ellos lo palpa, como se dice, constata que no hay una lesión severa, entonces proceden al control de él y de la motocicleta. ¿Mayor o menor de edad? Mayor de edad, 21 años tenía el que la conducía. Y por lo que vos sabés, ¿qué pasó después que logran identificar a este sujeto y que se produce este incidente? Llega el superior de turno de ese día, por parte de la departamental Río Cuarto, el que hace levantar a los efectivos de negro, se retiran del lugar y a los 20 minutos son llamados a la comisaría primera por este mismo superior, en el cual le manifiesta que había hecho presente en el lugar familiares del joven que había caído al suelo, en el que iban a presentar una denuncia en contra de los uniformados. Lo que se realiza después de esto es ir al centro de monitoreo de este departamental, ubicado en Concejales Mendi y Irigoyen, y proceden a cometer un acto ilícito, como es la filmación del monitor del domo número 2, que había captado las imágenes. Y este video lo pasan al jefe departamental. El jefe departamental empieza a mandarlo a otros efectivos de alto cargo y lo envía con un parte de novedades al Tribunal de Conducta de Fuerzas de Seguridad. Esta prueba, utilizada en contra de los uniformados, claramente viola a la ley de videovigilancia de la Policía de Córdoba, ley 9380, en su artículo número 5. Sin justificación alguna, el jefe departamental toma su decisión por cuenta propia de querer informar, por así decirlo, lo que había sucedido, sacando de contexto toda la filmación, nunca dando una explicación qué hacían esos informados ahí, ni cuál era su misión esa noche. ¿Y qué pasó después de esto? Esto sucedió el 6 de marzo, bueno, las filmaciones ya pasan a ser la madrugada del 7,
Los efectivos, el día 24 de junio, 4 meses después del hecho, son puestos en situación pasiva. Es decir, pasan a cumplir, no tienen más tareas, sino que son apartados sus funciones y cargos y empiezan a cobrar el 30% de su sueldo. En estos casos se le retira la placa, el arma, ¿qué sabes? Es así, se le retiró en la departamental sus credenciales, su armamento provisto y se le notificó el pase a pasiva, sería la retención del 70% de sus haberes mensuales. Es decir, solo están cobrando el 30%. Es así, solamente cobran el 30% de su sueldo por un periodo de 3 a 9 meses. Mientras escuchaba el relato, se me aparecía la imagen, el testimonio que hiciste, Jorge, con Héctor Luján, que iba en su bicicleta a trabajar y lo atropelló la horda de motos, se salvó de milagro, pero bueno, quedó con heridas, tuvo que estar un tiempo internado, no puede volver a trabajar todavía. Esa imagen. Sí. Después, siguiendo este relato y otros datos que vos manejás, hubo acá móviles dañados, policías también heridos. Y la persona esta de 21 años que manejaba la moto, que iba directamente a atacar a estos policías, que son 3 situaciones. Los policías sumariados y esta otra persona que conducía de manera peligrosa la moto, o sea que pertenecía a la horda, de 21 años, mayor de edad. ¿Qué pasó? ¿Hubo alguna detención, algo? Bueno, suponemos que no, tal vez puede haber estado detenido por algunas horas, no mucho más de eso, porque aparentemente después que ocurre este incidente, la caída, y que es atendido por profesionales médicos, no requirió internación de ningún tipo, según lo que tenemos entendido. Los familiares de este joven de 21 años, o el propio joven, concurrió a la dependencia policial de la comisaría primera para realizar la denuncia, seguramente por la caída que le había provocado la policía o para que se investigara. Y que es lo que supuestamente se está investigando. Incluso allí en la esquina de Sarmiento y Mosconi hay un domo. Imaginamos que seguramente ese domo habrá permitido registrar imágenes que permitan establecer claramente lo que ha ocurrido. ¿Por qué? Porque el policía está acá que dice: yo lo único que hice fue intentar defender al grupo de policías que estaban trabajando en ese lugar y también a una vecina que estaba allí muy cerca de ese lugar, porque daba la sensación de que este sujeto no solo no iba a parar la moto, sino que venía para atropellarnos. Y mencionabas el caso de Héctor Cacho Luján, quien fue atropellado aquí en Banda Norte, pero nosotros en Telediario, los vecinos seguramente también recuerdan que hemos hecho numerosas notas planteando justamente daños de vehículos o, bueno, cómo han tenido que proceder los conductores cada vez que estas hordas avanzan por la ciudad. Jorge, recordarás hace años una señora que iba caminando y también quedó, la quebraron por todos lados, o sea que no es de ahora eso. No es de ahora y bueno, las personas que tienen que trabajar en estos operativos empiezan a convivir con el temor y a tratar de hacer lo menos posible para no pasar por la situación por la que ahora están pasando estos policías que actuaron en marzo, se enteraron 6 meses después de que estaban sumariados y aún hoy están cobrando el 30% de su salario. Vamos a escuchar la segunda parte de este testimonio. Me decías que no cuentan con el apoyo o la participación del ente de control municipal. ¿Esto es así? Porque muchas veces he escuchado hablar a las autoridades del ex EDECOM de que estos operativos son en forma conjunta, pero en esta oportunidad, ¿este grupo estaba trabajando de manera solitaria? Es así, se había hablado que iban a participar, que iba a ser un trabajo encomunado entre la municipalidad y la policía, pero como es costumbre, el ente municipal tarda entre media hora a 40 minutos a llegar al lugar cuando se pide la colaboración por el secuestro de un vehículo. Digo, ¿y vos has tenido oportunidad de hablar con estos integrantes del SEOM para saber realmente qué justificativo tienen ellos o qué dicen acerca de esta situación que hoy están afrontando? Lo que ellos manifestaron era que esa noche iban a darle una respuesta a la sociedad que tanto ellos esperan, una sociedad que necesita respuesta inmediata, una respuesta verdadera. No se puede hablar de una respuesta en base a una educación de ellos cuando claramente lo demuestran
que no hay un temor por la integridad física de ellos mismos ni de terceros. Lo que he demostrado cuando pasó el hecho con la agente Rivero, el cual le hicieron una nota a ustedes, el caso con el sargento Ulan, que fue golpeado en su cráneo con una tuerca cuando fue a Las Picadas, en un móvil solo, en una parada preventiva, lo atacaron, y así muchos casos que han pasado por jefatura, han robado los conos. Esos efectivos lo único que buscaban era darle una respuesta verdadera a la sociedad en caso, y ellos sienten que han sido defraudados por la superioridad, se sienten frustrados porque ellos buscan hacer algo, darle una respuesta, y lo único que recibieron fueron un estilo de sanción. Necesitan un apoyo institucional que en esta departamental no lo hay, por lo menos hace 2 años. ¿Puede que tal vez alguna de estas personas pueda quedar desafectada de la fuerza directamente? Con la nueva ley, la ley 10.731, aparece la destitución, y estos efectivos están siendo culpados por una falta gravísima, lo cual sí puede terminar en la destitución de ellos. Pienso que hay una desprotección a la policía. Siento vergüenza de poder ver los uniformados y no quieran hacer nada por un miedo a perder su trabajo. ¿Ocurre esto realmente? Hay gente que tal vez, siendo policía, dice, no, yo no quiero hacer esto porque tengo miedo que esto me perjudique la carrera o me termine afectando. Y hoy en la jerga policial yo calculo que un 80% por lo menos de los uniformados que están en nuestra ciudad, su frase seguramente antes de salir a trabajar, ver a sus hijos, su familia, sus madres, y decir, me voy a cuidar. Hoy no voy a hacer mucho, voy a hacer hasta acá, porque no voy a perder mi trabajo. ¿Esto solo ocurre en Río Cuarto, en esta departamental, o es lo que está pasando con la policía a nivel provincial? A nivel provincial ya básicamente es notable el bajo rendimiento que tienen los uniformados por esta cuestión de decir que si hago de más o si hago, yo paso a pasiva y ¿qué hago con mi familia? Entonces, es la desprotección institucional, y más con este nuevo Tribunal de Conducta, es que los uniformados han bajado su nivel. Y acá se plantean varios temas, ¿no? También qué policía queremos, que eso ya lo hemos planteado en otras oportunidades. Pero siguiendo con el tema de las hordas, y de acuerdo con las entrevistas que nosotros hemos hecho desde acá, hemos entrevistado casos de éxito con las hordas en Venado Tuerto, en la ciudad de Mar del Plata. En Mar del Plata también. Bueno, ¿cuál es la conclusión que uno saca del éxito que tuvieron en estas ciudades con el control de estas picadas de motos? Es que han actuado municipio, policía, han actuado en forma conjunta. O sea, ha habido una política firme que se ha mantenido en el tiempo, porque por ejemplo en Venado Tuerto vimos que cambió la administración, cambió el color político, pero la línea de trabajo, la política, se continuó. O sea que tiene que ser, yo sigo con lo que le planteaba el jefe de la policía cuando lo entrevistábamos, Martín. Me parece que tiene que ser un trabajo conjunto entre el municipio, el EDECOM, que nunca me acuerdo el nombre que tiene ahora, y la policía y la justicia. Bien, bueno, y una sociedad, y una sociedad que tiene que definir qué quiere realmente, porque también sabemos claramente que en ocasiones la gente dice, tenemos que ponerle fin a esto, tenemos que controlarlos, tenemos que pararlos, hay que hacer esto o hay que hacer aquello. Y después tal vez cuando realmente se salen a realizar este tipo de controles o se busca de alguna manera detener a estas hordas los fines de semana, si ocurre algún incidente, lo primero que se hace es terminar cuestionando el accionar porque hicieron caer a uno o porque pasó esto, pasó aquello. Hay que tener presente que no es fácil realmente el procedimiento con quizás 60 o 70 motociclistas que andan a alta velocidad y que no tienen ningún interés, desde luego, en parar si la policía desea realizar algún tipo de control o algo parecido. Todo lo contrario, están en una actitud desafiante y entonces hay que plantearse realmente y plantarse frente a esa actitud.
Bien, bueno, el tema lo vamos a seguir, por supuesto, intentaremos tener la palabra del jefe de la unidad departamental, de las autoridades del ente de prevención urbana y también del Ministerio de Seguridad, porque uno entiende que en este tipo de cuestiones hay también falta de decisión política, una decisión política que no se aplica para que pueda haber un protocolo de actuación ante estos casos. Gracias, Jorge. Hasta luego.